Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Me confirman el sonido, la imagen, si está bien, jóvenes? Sí, ingeniero, se ve bien todo. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Qué bueno. Entonces vamos a continuar con lo de la clase anterior. Quedamos en este ejercicio. Vamos a colocar aquí la fecha de hoy día, ¿eh? 05. Vamos a colocar 05, 05, 2022, ¿no? Bien, entonces la clase anterior quedamos en este ejercicio. Y recuerden un poco, en este ejercicio nos piden condiciones para alfa, ¿no? Y cuando nos piden condiciones, habíamos dicho que lo que hay que hacer es escalonar, ¿no? Eso significa que hay que escalonar y lo de abajo tiene que ser 0, ¿no? No necesariamente el primer elemento tiene que ser 1, como tenemos esa matriz ahí. Y si nos piden cuánto debe valer las variables x y z, si nos pidieran cuánto tiene que valer cada variable, entonces habría que transformar nuestro sistema en una matriz escalonada reducida. Entonces aquí tenemos nuestra matriz escalonada, lo hemos escalonado, y lo que vamos a hacer es analizar esta última fila, fíjense. Estas filas acá, ¿no?, que tiene la variable alfa, y ver qué ocurre con esa fila, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con esa fila para las condiciones que nos piden acá? Entonces, primero vamos a resolver estas ecuaciones. A esto lo vamos a llamar E. Esa ecuación vamos a darle esa letra E, o puede ser cualquier otra letra que vean conveniente. Esta es la letra E. Esta es la letra F. Entonces vamos a resolver inicialmente esas ecuaciones. Vamos a resolver primero menos alfa cuadrado tenemos la ecuación menos alfa cuadrado menos alfa más 2 igual a 0. Siempre primero resuelvan las ecuaciones antes de hacer ya el análisis que nos piden. Aquí podemos factorizar el menos. Tendríamos menos alfa cuadrado más alfa menos 2 igual a 0. Menos. Y aquí aplicamos las expresiones de factorización, ¿no? Aquí tenemos una cuadrática, entonces aquí colocamos alfa por alfa es alfa cuadrado, aquí es más por menos menos, y buscan dos números que multiplicado le dé menos 2 y sumado 1, este caso sería 2 y 1, ¿no? Este signo menos podemos introducirlo en cualquiera de los paréntesis. Introduzcámoslo en el primero, vamos a quedar menos alfa menos 2. En cualquiera de los dos paréntesis pueden colocarlo. Y alfa menos 1 igual a 0. Entonces aquí obtenemos nuestros valores críticos de ecuación, ¿no?, que son alfa igual a 1. Y de aquí va a ser alfa igual a menos 2. Entonces los valores que hacen que esta ecuación sea 0, esta primera ecuación, serían estos acá, ¿no? Esos son mis valores críticos, ¿no? Luego tenemos la otra ecuación, una ecuación cúbica, polinómica, que copiamos.
menos alfa al cubo menos alfa cuadrado más alfa más 1 igual a 0. Cuando tienen una ecuación de estas características, normalmente ustedes siempre aplican Ruffini, ¿no? Al menos si las raíces van a ser enteras. Entonces resolvemos por Ruffini, que es el método que ustedes utilizan, ¿no? Que más conocen. Sería aquí menos 1, 1 y 1. Aquí hacemos nuestra división y bajamos al menos 1. Y probamos con un valor para ver si da 0. En este caso podemos probar siempre, normalmente uno prueba siempre con 1. Menos 1 por 1 es menos 1, menos 1 y menos 1 es menos 2, menos 2 por 1 es menos 2, menos 2 más 1 es menos 1, menos 1 por 1 es menos 1, y 1 más menos 1 es 0, ¿no? Entonces aquí tendría una raíz, que sería esta de acá. Esta es mi raíz. Esta raíz que estoy encontrando aquí va a ser alfa menos 1. Entonces esa es la raíz que he encontrado. Una de las raíces, porque como la ecuación es de grado 3, tenemos 3 raíces. Podemos seguir tanteando, o si no también trabajar con esto. Directamente darle a esto forma cuadrática. Esto va a ser menos alfa cuadrado menos 2 alfa menos 1 igual a 0. Entonces resolvemos con esto. Hacemos así. Podemos factorizar el menos. Nos va a quedar alfa cuadrado más 2 alfa más 1. Menos. Entonces buscan dos números. El mismo proceso anterior. El menos viene adelante. Colocamos dos paréntesis, ya que es de al cuadrado. Alfa por alfa, alfa cuadrado, más por más es más. Buscamos dos números que multiplicados me den 1 y sumados 2, ¿no? Sería 1 y 1. Entonces, mi ecuación cuadrática, mi ecuación cúbica, en este caso va a tener 3 raíces, va a ser menos, ¿cierto? Alfa menos 1, que es la que encontré arriba, por alfa más 1 y por alfa más 1. Por alfa más 1. Este es lo mismo que tengo acá, ¿no? Que es menos alfa cubo menos alfa cuadrado más alfa más 1 igual a 0. Este menos igual puedo introducirlo. Aquí nos va a quedar 1 menos alfa, lo introducimos al primer paréntesis. Por alfa más 1, por alfa más 1 igual a 0. De ahí encontramos las raíces, ¿no? Entonces, alfa igual a menos 1, alfa igual a menos 1 y alfa igual a 1. Y estas son las raíces para esa ecuación cúbica, ¿no? Como es de grado 3, tiene que tener 3 raíces. Y ahí hemos resuelto esta ecuación de acá. ¿Para qué valores voy a analizar? Aquellos valores que hacen 0 estas dos ecuaciones. ¿Qué valores hacen 0? Va a ser, primero va a ser alfa menos 1. De arriba sería alfa igual a 1. Alfa igual a menos 2 para la primera ecuación. Y de acá el 1 se repite. Aquí el nuevo valor sería menos 1. Entonces, los valores de alfa
serían estos los que tengo que analizar, ¿no? Sería aquí para alfa igual a 1, alfa igual a menos 2 y alfa igual a menos 1, ¿no? El 1 ya se repite arriba. Entonces mis valores de alfa son estos. Entonces hemos resuelto esas dos ecuaciones. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, Daniela. Ok. Bien, una vez identificamos los valores de alfa para las cuales estas dos últimas ecuaciones se hacen cero, procedemos a nuestro análisis, inciso A. El inciso A dice, ¿para qué valor de alfa el sistema tiene infinitas soluciones? ¿No? Yo les había recomendado en la anterior clase que vean un poco sobre ese concepto teórico. Cuando tiene infinitas soluciones, la teoría dice si el rango de A es igual al rango de A', es igual a R y es menor a N, en estas condiciones existen infinitas soluciones. Entonces, para que el sistema tenga infinitas soluciones, el rango tiene que ser menor a N y N es el número de variables. En este caso, ¿cuántas variables tenemos? N, la cantidad de variables son X, Y, Z. Las variables son X, Y, Z. O sea que esto vale 3. Por lo tanto, el valor de R, esto acá, tiene que ser menor a N. Yo tengo que hacer que R sea menor a 3. 3 es un número fijo, depende de la cantidad de variables. Entonces yo tengo que buscar que el rango de las dos matrices A' sea un número menor a 3. Entonces yo tendría que hacer que R sea como mínimo 2, menor a 3. Si le doy esta situación de acá, entonces el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces yo tengo que hacer que el rango sea 2. Y para que el rango sea 2, eso implica que la última fila tiene que ser nula. Por lo tanto, yo tengo que darle la condición. Entonces aquí coloco si, dos puntos, y yo hago que S sea 0, estoy hablando de la última ecuación, a esto lo he llamado E. Si yo hago que S sea 0 y F sea 0, si hago que esas dos últimas ecuaciones sean 0, entonces el rango de A es igual al rango de A', es igual a R y vale 2. Y es menor a 3. Entonces, si yo le doy estas condiciones, estoy logrando que cumpla lo que me pide. Estoy haciendo esto acá. Entonces, es uno el que plantea las condiciones, ¿no? Y para cada ejercicio, normalmente es diferente, ¿no? Entonces, las dos condiciones que yo necesito que se cumplan son estas, que S sea 0 y F sea 0. ¿Cuál es mi ecuación? Vemos, lo tenemos ahí, que es menos alfa cuadrado menos alfa más 2 igual a 0. Y la otra ecuación es menos alfa al cubo menos alfa cuadrado más alfa más 1 igual a 0. Por eso es que resolvimos las ecuaciones al comienzo. Esta ecuación la tenemos resuelta, ¿no? Es menos alfa menos 2 por alfa menos 1 igual a 0. Y la otra ecuación es, le llamo al último, es 1 menos alfa por alfa más 1 y por alfa más 1 igual a 0. Bien,
Entonces ahí tenemos nuestras dos ecuaciones igualadas a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar un valor de estas. Fíjense los valores, los posibles valores son 1 menos 2 menos 1. ¿Ya? Recuerden eso, 1 menos 2 menos 1. Ahora tengo que seleccionar uno o dos o los tres valores, o ver qué valor de estos tres hace que estas dos ecuaciones se hagan 0. ¿Para qué valor creen ustedes de lo que tengo acá estas dos ecuaciones se hacen 0, jóvenes? Menos ¿Qué 2. valor comparten las dos ecuaciones? 1. Exactamente. Entonces, aquel valor que compartan ambas ecuaciones, en este caso 1, es aquel valor que va a hacer que las dos ecuaciones se hagan 0. Entonces uno dice acá, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar alfa igual a 1. Si yo lo reemplazo, aquí voy a tener menos 1 menos 2 por 1 menos 1 igual a 0 y 1 menos 1 por 1 más 1 y por 1 más 1 igual a 0. Como esto se hace 0 y esto se hace 0 por cualquier número de 0, entonces yo tendría ahí que 0 es igual a 0 y 0 igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser verdadero y verdadero sigue siendo verdadero. Recuerden que la conjunción, esta es una conjunción y la conjunción es verdadera si los dos son verdaderos. Entonces, para ese valor 1 se cumple. Si ustedes le dieran algunos de los otros valores, no se cumpliría. Haría que uno de ellos sea 0, pero que el otro no sea 0. Por lo tanto, mi respuesta aquí sería, si alfa es igual a 1, por lo tanto, existe infinitas soluciones. Si ustedes a ese sistema que nos dan arriba, a alfa le dan la unidad, ese sistema va a tener sí o sí infinitas soluciones. De esa manera se resuelve el inciso A. Ya, ahí lo tienen. Veamos el inciso B. El inciso B dice para que no tenga solución. Igual hay que basarse en la teoría. Cuando no tiene solución, cuando el rango de A es distinto al rango de A'. Si el rango de A es distinto al rango de A', entonces decimos que no existe solución. Esa es la condición teórica. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que el rango de A sea distinto al rango de A'? Trabajar con la última fila. Entonces aquí decimos si, dos puntos, si E es igual a 0, si yo hago que E sea 0, el rango de A va a ser 2. Y si hago que F sea distinto de 0, el rango de A' va a ser 3. Si yo le doy estas condiciones, entonces el rango de A va a ser distinto al rango de A'. Porque el rango de A va a ser 2 y el rango de A' va a ser 3. Y si logro darle estas condiciones, acá, entonces el sistema no tiene solución. Entonces es uno el que le da las condiciones, ¿no?, al ejercicio. Mis dos condiciones son estas. E igual a 0, ya lo tenemos allá, es ya. En el primero acá lo he hecho en detalle, aquí copiamos directo la solución, ¿no?, que es menos alfa menos 2 por alfa menos 1 igual a 0 y el otro es 1 menos alfa
por alfa más 1 por alfa más 1 tiene que ser distinto de 0. ¿No? Ahí tenemos nuestras ecuaciones. Y recuerden que esta es una conjunción, por lo tanto tienen que cumplirse ambos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? De los tres valores que son 1 menos 2, 1, ustedes tienen que elegir un valor, ¿no es cierto? Un valor para que la ecuación E, o la primera ecuación, se haga 0 y la segunda sea distinta de 0. ¿Para qué valor se cumpliría eso? ¿Qué valor tendría que darle de 1 menos 2 menos 1? De manera que la primera ecuación se haga 0 y la segunda distinta de 0, jóvenes. Menos 2. Menos 2. Menos 2, correcto, menos 2, porque menos 2 satisface la primera ecuación, pero no así la segunda. Entonces, aquí decimos alfa igual a, vamos a hacer un poquito más abajo. Alfa igual a menos 2. ¿No? Entonces, aquí damos alfa menos 2, va a quedar aquí alfa igual a menos 2. Entonces, aquí nos va a quedar menos 2, menos 2 por menos 1 igual a 0 y 1 menos 2 por menos 2 más 1 por menos 2 más 1. Y que esto tiene que ser distinto de 0, ¿no? Aquí vemos que aquí vamos a tener 2 más menos 2, esto se hace 0. Y por cualquier número sigue siendo 0. Entonces aquí tendría 0 igual a 0. Y aquí tendríamos, reemplazando, aquí nos va a quedar 1 menos 2, esto va a ser 3. Esto va a ser menos 1 y esto va a ser menos 1. ¿No? Entonces 3 por menos 1 es 3. ¿No? Y 3 es distinto de 0. 0 igual a 0, verdadero. Y 3 distinto de 0, verdadero, me da verdadero. Entonces en este caso me cumpliría. Por lo tanto, si alfa le doy menos 2, cumplen. Hace que la una ecuación sea 0 y la otra distinta es 0. Entonces mi respuesta que sería que si alfa es igual a menos 2, por lo tanto no existe solución. Entonces si le asignamos ese valor a alfa, el sistema no tiene solución. Esos valores se los asignan a la primera ecuación que está arriba. ¿No? Entonces ahí tendríamos el inciso B para que no exista solución. Luego tenemos el inciso C, vamos a hacerlo aquí. A ver. Okay. Inciso C. El inciso C es que exista solución única. ¿Cuándo tiene solución única? Me quedé sin espacio para que entre en un solo cuadro. Vamos a hacerlo aquí abajo. Inciso C. El inciso C nos dice que tenga solución única. Cuando un sistema tiene solución única, decimos acá que si el rango de A es igual al rango de A', es igual a R igual a N, en este caso existe solución única. Entonces el sistema tiene solución única cuando se cumple que el rango sea igual al número de variables. Recordemos que el número de variables son 3, no eso lo hemos analizado acá. Lo tiene aquí, que tiene el valor de n.
Entonces, yo tengo aquí ya un dato conocido que es n. Igual, n vale 3 y el rango debería ser 3. Entonces, si el rango vale 3, decimos que existe solución única. Entonces, si le damos estas condiciones, de acá, existe solución única. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que hacer que el rango de A sea igual al rango de A' y que el rango de las dos sea 3. ¿No? En este tipo de condiciones es suficiente que la única condición que aquí yo necesito es que sí, sí es distinto de 0, entonces el rango de A es igual al rango de A', es igual a R igual a 3. O sea, yo solamente necesito que se cumpla esta condición de acá. Y se va con solución única. ¿Por qué? Porque no interesa F, ¿no? Si F es 0, no interesa mientras E sea distinto de 0, ¿no? Si E es distinto de 0, el rango de A va a ser 3 y el rango de A' va a ser 3. Si E es distinto de 0 y F vale 0, igual el rango de A sigue siendo igual al rango de A'. Entonces, la única condición que uno necesita es que E sea distinto de 0. Por eso planteamos esto. O sea, no depende ya de F. Si F es 0, no afecta en nada. Entonces, mi única condición aquí va a ser que menos alfa menos 2 por alfa menos 1 sea distinto a 0. Ahora, ¿qué valor de alfa? ¿Qué valor de alfa de los tres que tengo aquí hace que esta ecuación sea distinta de 0, jóvenes? Jóvenes. Menos 1. Menos 1. Entonces aquí tendríamos, le damos menos 1 y lo sustituimos, ¿no? Menos 1 menos 2 por menos 1 debería ser distinto de 0, ¿no? Menos 1 y menos 1 es 1, menos 2 es menos 1. Menos 1 y menos 1 es menos 2, por menos 1 sería 2, ¿no? Y 2 es distinto de 0. Entonces mi respuesta sería sí. Ahora tengo que ver algo más. Es 1 y menos 2. Sí, está bien. Sí, alfa es igual a menos 1. Si alfa igual a menos 1, por lo tanto, existe solución única. Esa es una posible respuesta. Ahí está. Si le damos menos 1 de los tres valores de acá, el sistema tendría solución única. Pero también aquí se da otro detalle que se presentó en este ejercicio. Por ejemplo, si yo tomo esto aparte acá, a ver, esto lo voy a copiar aquí, lo copio esto, un ratito, a ver. Los valores de alfa los voy a copiar acá para que tenga espacio un ratito. Y los valores de alfa, o sea, alfa igual a 1, alfa igual a menos 2, y alfa igual a menos 1. Voy a poner acá, para hacer algo más ahí, para que tengan un análisis más completo.
Tenemos esto y esos son nuestros valores críticos, ¿no? Con los que hemos partido de la última fila. Y lo voy a borrar esto acá. Ahí. ¿Se entiende? No, ahora no hay ningún inconveniente que lo coloque, ¿no? Bien. Entonces, fíjense que si yo lo analizo esto por separado acá, aquí tengo que, de esta ecuación de arriba tengo alfa menos 2 por alfa menos 1 debería ser distinto de 0. Si yo lo resuelvo esto por separado, tendría aquí que alfa menos 1 tiene que ser distinto de 0, por lo tanto, alfa debería ser distinto de 1. Y si analizo este de acá por separado, alfa menos 2 debería ser distinto de 0, porque si uno de ellos es distinto de 0, la ecuación es, si ambas ecuaciones son de 0, entonces se cumplirían. Distinto de 0, por lo tanto, alfa debería ser, ratito, voy a escribir más grande que chiquitito, que se vea. Comencemos con esto. Alfa menos 1 distinto de 0. Por lo tanto, alfa debería ser distinto de 1. Luego analizamos este acá, que es menos alfa. Estoy dando el menos acá. Acá, menos alfa menos 2. Menos alfa menos 2 debería ser distinto de 0. Menos alfa menos 2 distinto de 0. Por lo tanto, alfa distinto de menos 2. Entonces aquí me está dando otra posible respuesta. Acá, alfa distinto de menos 2. Si ustedes a alfa le dan cualquier valor distinto de esto, también tiene solución única. Y obviamente esta es solución, ¿no? Si ustedes observan, menos 1 es distinto de menos 2 y distinto de 1. Entonces, otra posible respuesta que se puede dar en este caso por la situación que se presenta así, es que si alfa es distinto de menos 2 y alfa es distinto de 1, el sistema tiene solución única. Ambas respuestas son válidas. Solamente que esta última tiene mayor cobertura, mayor amplitud, porque ustedes pueden, ahí en la última respuesta, en ese último análisis, nos está indicando que ustedes pueden tomar cualquier valor alfa distinto de menos 2 y que sea distinto de 1, y el sistema va a tomar solución única. Pueden darle por decir 0, 3, 5, 9, menos 1 y menos 2. Y en esta otra respuesta, la anterior, le está dando un valor, ¿no? Un posible valor que es menos 1. Entonces, de los dos análisis, el segundo tiene mayor amplitud, es una solución prácticamente infinita. Son infinitos valores que existen distintos en menos 2 y distintos 1. Y en el primer análisis nos da una de las posibles infinitas soluciones en base a los valores que tomamos acá. ¿Bien? Ahí tienen, jóvenes, un análisis detallado de este tipo de ejercicio. Saquen su captura y si tienen alguna pregunta pueden hacerlo. Ya está. ¿Ya tienen? Bueno. Entonces, ejercicio de este tipo, practiquen. Creo que les recomendé el anterior clase un ratito. Pero parece que no es el internet. Tengo problemas con esta página, con esta pizarra virtual. Más bien que este semestre no ha estado muy lento.
aquí tienen, fíjense, en sus apuntes y en su práctico tienen. Entonces acá les plantea para infinitas soluciones, para que no tenga solución y tenga solución única. Ejercicios de estas características de la importancia de esto. Yo estoy indicando lo que deben practicar del sistema de ecuaciones. Entonces aquí cada una de estas ecuaciones tiene sus letras, sus variables. Cada una de ellas. La primera nos da estas variables A, B, C. Tienen que ver qué valores toma A, B, C o qué condiciones para que se cumpla lo de arriba. Aquí tiene un valor A. Aquí tiene un valor K. Igual aquí un valor K. Entonces, ejercicios de estas características practiquen, ¿no? En lo que se refiere a sistemas de ecuaciones. ¿Okay? Bien, entonces con esto terminaríamos la parte, ¿qué parte es esta? Parte 1, unidad 1, parte 5, ¿no? Y nos faltaría el último contenido de la que es matrices, que es esta. Comenzaríamos con la unidad 1, parte 6, y con esto acabaríamos matriz 6, que es transpuesta de una matriz. Vamos a hacer el desarrollo aquí abajo. Colocar aquí transpuesta de una matriz. Vamos a hacer un desarrollo más directo, ¿verdad? Transpuesta de una matriz. ¿Qué se simboliza así? Con una T arriba. Es lo más común. Bueno, vamos a acomodar esto y ahí. ¿Cuáles son las características de la transpuesta de una matriz? Aquí vamos a colocar. Si ustedes tienen una matriz A, si ustedes tienen una matriz A de M por N, entonces la transpuesta es de N por M. Se permutan las filas por columnas. Habría que hacer un poquito más abajo. Está olvidando. Acá. Usted tiene una matriz A de M por N. Entonces la transpuesta es de N por M. Se invierte, ¿no? Lo que es aquí se transforma en esto. Y acá se transforma en esto. O sea, ahí nos está diciendo que las filas de A que nos dice que las filas de A son las columnas de la transpuesta. Y las columnas de A son las filas de la transpuesta. O sea, cuando uno halla la transpuesta, todo lo que es fila se vuelve columna, ¿no? Y todo lo que es columna se vuelve fila en la transpuesta. Es algo sencillo. Si usted tiene una matriz A de 2 por 4, entonces A transpuesta
va a ser de 4 por 2, ¿no? Todo lo que es fila se vuelve columna y todo lo que es columna se vuelve fila. Por lo tanto, si yo tengo una matriz A cualquiera, aquí una matriz A de 3 por 2, digamos, que nuestra matriz A de 3 por 2 tendría que su transpuesta va a ser de 2 por 3, ¿no? Lo que es la columna 1 se vuelve la fila 1, 3, 4, 0. Columna 2 se vuelve la fila 2, ¿no? Menos 2, 5, 8. O lo que da la fila 1, ahora es la columna 1, la fila 2, la columna 2. Y esto va a ser el 2 por 3. Entonces es bastante simple, ¿no? Todo lo que es fila se vuelve columna, o todo lo que es columna se vuelve fila, ¿no? Puede ser de cualquier tamaño. Yo tengo B aquí, puedo colocar 3 menos 1, X2. ¿Digamos? Entonces B transpuesta, como ahí era columna, como ahí era fila, se vuelve columna, hacer 3 menos 1, X2. Entonces es bastante simple. Todo lo que es fila se vuelve columna, o todo lo que es columna se vuelve fila. Esta era de 1 por 4, esta va a ser de 4 por 1. Ya. De esa manera se encuentran las transpuestas. Aquí van a tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que si yo escribo así, solo así, como letra, esta es una matriz, ¿no? Eso lo habíamos mencionado anteriormente. Esta es una matriz. Ahora, ¿qué ocurre si yo le coloco un subíndice? A y J, eso también lo vimos en las clases anteriores. Al encerrarlo entre corchetes y colocarlo en subíndice, habíamos mencionado que se transformaba en elemento. Un elemento cualquiera de esta matriz. Ahora, en los textos van a encontrar esta expresión acá que nos dice si yo tengo A y J, así, un elemento de esa matriz, y si yo lo permuto el subíndice acá, fíjense esto, si permuto el subíndice, esto va a ser igual a AJI su transpuesta. Entonces ahí nos está indicando que si ustedes, si ustedes permutan el subíndice, al permutar el subíndice, inmediatamente aparece una transpuesta. Por cada permutación del subíndice, aparece se convierte en una transpuesta. Y esta expresión de acá normalmente se utiliza para demostrar propiedades, ¿sí? Este es para demostrar propiedades, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio después para que vean cómo se aplica. Entonces, si queremos demostrar propiedades de la transpuesta, normalmente se utiliza esa expresión. Entonces, ahí tienen en qué consiste una transpuesta y cómo se encuentran las transpuestas, ¿no? De cualquier matriz. Es algo simple, ¿no? Ahora veamos aquí las propiedades. ¿Qué propiedades son importantes? Propiedades.
tenemos lo siguiente. Porque nos dicen que la respuesta a la matriz de entidad sigue siendo la matriz de entidad. Es similar a la inversa, ¿no? La inversa de la matriz de identidad sigue siendo la matriz identidad. Si una matriz se transpone dos veces, es como si esas T se eliminaran y me queda A. Vuelvo a forma inicial. Si yo tengo una suma o diferencia, si tengo la transpuesta de una suma o diferencia, es la suma o diferencia de las transpuestas. Fíjense que no cambia el orden, ¿no? Pero si tengo un producto A por B transpuesta, ahí sí hay que tener cuidado porque esto va a ser igual a B transpuesta por A transpuesta, ¿no? Entonces es distinto el desarrollo. La transpuesta es una suma o diferencia, es la suma o diferencia de las transpuestas en el mismo orden. Pero la transpuesta de un producto es el producto de las transpuestas en orden permutado. Pero tenemos que, si ustedes encuentran primero la inversa y luego su transpuesta, es lo mismo que si primero encuentran la transpuesta y luego su inversa, ¿no? Entonces la transpuesta de la inversa es lo mismo que la inversa de la transpuesta. Pero aquí tenemos que alfa por A transpuesta es igual a alfa por A transpuesta. Si uno quiere, puede sacar un escalar fuera de la transpuesta y no le afecte nada, ¿no? O sea, en este caso, alfa es un escalar. Por decir, si yo tengo 3 por A transpuesta, sale tal como está, ¿no? Va a ser igual a 3 por A transpuesta, ¿no? Entonces, si el escalar está multiplicando, sale multiplicando. Si está dividiendo, sale dividiendo, ¿no? Y aquí tendríamos las propiedades más importantes de la transpuesta. Y en base a eso, vamos a hacer algún ejercicio. Voy a buscar acá arriba, espera un ratito. A ver. Vamos a comenzar con esto. Voy a copiar uno por uno, ratito. Copiar. Pegar. Sí. Copiar. Pegar. Entonces nos dan una matriz A. ¿Vale? Y una matriz B. Ahí. Nos da una matriz A, una matriz B, que vamos a llamarlo ejercicio 1. Nos dicen dadas las matrices A y B, hallar los valores de los escalares X y Y. Acá, que están aquí en la matriz. Hallar los valores de X y Y tal que se cumpla lo que dice ahí, ¿no? Nuestra condición es esta, ¿no? Que B transpuesta por A sea 0. En este caso mi ecuación es B transpuesta por A igual a 0, ¿no? Esa es la condición. Entonces, primero hallamos B transpuesta, ya sabemos cómo hacerlo.
Esta matriz B tiene una sola columna, lo transformamos en una sola fila, ¿no? Que sería X, Y, 4, ¿no? Por la matriz A que no ha cambiado. Eso va a ser 3, 4, menos 1, 2 y 2, 1. Y eso es igual a 0. Así que tenemos algo. Bien, ahí tengo una matriz A, una matriz B transpuesta, perdón, de 1 por 3 y una matriz A de 3 por 2. Si multiplicamos estas dos matrices que tengo aquí, el resultado llamémoslo D. Esa matriz D, ¿de cuánto sería, jóvenes? El producto resultante. 1 por 2. 1 por 2, correcto. Entonces, esto lo ensamblamos, ¿no? Tiene una fila, dos columnas, ¿no? Entonces va a ser D11, D12 igual a 0. Pero aquí tendríamos D11, ya ustedes saben, fila 1, columna 1, aquí va a ser, si multiplico fila 1, columna 1, ¿qué me quedaría, jóvenes? X menos Y más 8. Correcto. Y después hacen lo mismo, ¿no? Fila 1, columna 2 sería 4X más 2Y Más 4. más 4. Y eso es igual a, no es a 0, ¿no? Ya eso varias veces le he indicado. Si no es una matriz donde todos sus valores son nulos, ¿no? Y tiene que cumplir lo que pide esto, que es la igualdad, ¿no? Dos matrices son iguales si son del mismo orden, de 1 por 2. Esto tiene que ser de 1 por 2. La diferencia es que todos sus elementos son nulos, ¿no? O sea, dos matrices son iguales y tienen el mismo orden y elementos que están en la misma posición tienen que ser iguales. Este con ese y este con este. Tenemos ahí dos ecuaciones con dos variables. Serían 3x menos y más 8 igual a 0. Y 4x más 2y más 4 igual a 0. Tenemos ahí dos ecuaciones con dos variables, ¿no? Entonces, así visualmente, ustedes ya ven que es conveniente eliminar la variable y. Entonces, la primera ecuación multiplicamos por 2. Aquí nos va a quedar 6x menos 2y más 16. 2 por 0 es 0. Nos quedaría así. Aquí eliminamos esto, ¿no? 2y con menos 2y. Nos queda 6x más 4x son 10x. 16 más 4 es 20, igual a 0. De aquí tenemos que x va a ser igual a menos 2, ¿no? Y ahí tendríamos el valor de x. Tenemos el valor de x, lo reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones, así vamos a reemplazar en la 1. La ecuación 1 es 3x menos y más 8 igual a 0. 3 por menos 2 menos y más 8 igual a 0. Entonces aquí tendríamos 3 por menos 2 es menos 6, más 8 sería 2. Entonces y vale 2. Y tendríamos los valores de las dos variables, de manera que se cumpla lo que pide arriba. Ya, ahí vienen, jóvenes, saquen su captura y me avisan. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer.
¿Están pasando ayudantías jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Ok, hoy día, a más tardar mañana ya va a estar el práctico de determinantes para que vayan haciéndolo. Como ustedes no han fijado ninguna fecha todavía, ¿no, jóvenes? Todavía. Ya, entonces vamos a fijar fechas ahora, ¿eh? Para que así ustedes también organicen su tiempo, ¿no? Ya que yo sé que no es la única materia que llevan. ¿Ya lo tienen, jóvenes? Sí, ya está Sí, la captura. ingeniero. Ok, vamos a copiar ahora otro ejercicio, vamos a hacer unos 2 más para pasar a ver aquí. Se puede ver, a ver si puede. Este sería ejercicio 2. Ya, vamos a acomodarlo ahí. Ya, ahí tenemos el ejercicio número 2, ¿no? En esta nos dan una ecuación matricial y nos dicen despejar la variable matricial X. En este caso, X es una matriz, ¿no? Bien, todo esto se resuelve mediante propiedades. Entonces aquí tendríamos que copiar primero la ecuación acá. Vamos a copiarlo, sería A por X inversa por B su transpuesta igual a B. Entonces nos dan esa ecuación y nos piden liberar la variable matricial X. Y para eso hay que aplicar las propiedades que aquí vamos a tener que aplicar las propiedades de la transpuesta y de la inversa. Lo primero que hay que hacer es eliminar esa T y para eso recuerden que ya notaré la propiedad que un ladingo al lado derecho. Recuerden que toda matriz transpuesta elevada a la transpuesta sigue siendo la matriz A, ¿no? Vuelve a su forma inicial, se eliminan las transpuestas. Entonces aquí vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a comenzar aquí. Aquí tengo A por X inversa por B transpuesta, ¿no? Entonces quiero eliminar esa transpuesta, ¿qué es lo que hago? Lo elevo a su transpuesta. Pero lo que hago en el miembro izquierdo, tengo que hacerlo en el miembro derecho exactamente igual. Entonces a este también le hallo su transpuesta, ¿no? Si ustedes quieren, lo elevamos a la transpuesta. Ahí. Entonces aquí estas dos transpuestas se eliminan. Me va a quedar A por X inversa por B igual a B transpuesta. Recuerden que tenemos que ir eliminando las matrices del lado izquierdo para que quede sola la variable X. Ahora tengo que eliminar la matriz B. Entonces ustedes recuerden que toda matriz por su inversa, por izquierda o por derecha, es la matriz identidad. Entonces, si quiero eliminar B, tengo que multiplicar por su inversa. Entonces aquí colocamos A por X inversa por B inversa. Igual a P transpuesta por B inversa a derecha, ¿no? Tal como nos dice la teoría. Y cualquier matriz por su inversa es la matriz de identidad.
Y recordemos que toda matriz cuadrada por la identidad es la identidad por A y es la matriz A, ¿no? Entonces, cuando la matriz de identidad multiplico la matriz cuadrada y es como si no existiera. Entonces, aquí nos va a quedar A por X inversa igual a B transpuesta por B inversa. Ahora hay que eliminar esa inversa y recordemos que toda matriz inversa elevado a la inversa se vuelve la matriz A, ¿no? O por exponente, ¿no? Menos 1 por menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elevar todo esto a la inversa. Esto a la inversa y esto a la inversa, ¿no? Igual que en el caso anterior, dos inversas se eliminan. Me va a quedar A por X igual. Y la inversa de un producto tiene A por B inversa, es el producto de las inversas en orden permutado, ¿no? B inversa por A inversa. Entonces aquí vamos a tener que hacer esto igual a B inversa, su inversa, por B transpuesta, su inversa. De esa manera. Y la inversa de la inversa, ya lo tenemos ahí, se vuelve la matriz B. Entonces A por X va a ser igual a B por B transpuesta, su inversa. Si quiero eliminar la matriz A, tengo que multiplicar por su inversa, pero ahora a izquierda, ¿no? A izquierda. Y esta matriz A por A inversa es la matriz de identidad. Como X es una matriz cuadrada, entonces es como si no existiera la identidad, me queda X igual a A inversa por B transpuesta, su inversa. Y ahí tenemos liberada la variable matricial X, ¿no? En esta pregunta, aquí debería indicar lo siguiente. Normalmente no lo colocan, podría indicar que, aquí vamos a poner A, B, X son matrices cuadradas, ¿no? Son matrices cuadradas e inversibles, ¿no? O sea, para que el ejercicio pueda resolverse, las tres matrices deberían cumplir eso, ¿no? Tienen que ser cuadradas para que yo pueda aplicar las propiedades y tienen que ser inversibles, ¿no? Porque aquí estamos viendo que tiene que haber las inversas de esas matrices, ¿okay? De esa manera se despeja la variable X aplicando las propiedades, ¿sí? Vamos a hacer otro ejercicio. Si tienen alguna duda, me preguntan enseguida. Un ratito, voy a copiar acá. Está. Acá. Ratito. Ya.
Ya, ahí tenemos un ejercicio 2, perdón, el 3. Ejercicio 3. ¿Se entendió el desarrollo, jóvenes? Jóvenes. Lo que hicimos en el ejercicio 2, jóvenes. Sí. Ok. Entonces aquí fíjense, nos dan otra ecuación matricial y nos piden hallar la matriz B dada la matriz A. Y nos dan la matriz A que está aquí. Entonces en esta ecuación matricial tienen que liberar la matriz B. Vamos a copiar la ecuación aquí. Es B inversa por A su transpuesta menos B transpuesta por A su inversa igual a la matriz identidad. Parece uno, pero es identidad. ¿Sí? Bien, nos dan eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Desarrollar estos exponentes. Fíjense, aquí tengo un exponente que es la transpuesta y tengo un exponente que es la inversa. Aquí tengo desarrollado el exponente inversa de un producto. Aquí vamos a colocar de la transpuesta. A por B transpuesta es igual a B transpuesta por A transpuesta. La transpuesta de un producto es el producto de las transpuestas en orden permutado similar a la inversa. Entonces desarrollamos primero la transpuesta aquí. Nos va a quedar A transpuesta por B inversa su transpuesta. Menos, aquí hacemos lo mismo, A inversa por B transpuesta su inversa. Igual a la matriz identidad. Entonces hemos desarrollado ese exponente. Ahora recordemos que dentro de las propiedades nos dicen lo siguiente, que es lo mismo que si yo hallo primero la inversa y luego su transpuesta. Primero hallo primero la transpuesta y luego su inversa. O dicho de otra manera, es lo mismo la transpuesta de la inversa que la inversa de la transpuesta. Entonces, significa que estas expresiones son iguales. Vamos a darle una sola de ellas. Entonces, aquí vamos a escribir A transpuesta por B transpuesta, su inversa, menos A inversa por B transpuesta, su inversa. ¿No? Estoy dando una sola forma de expresión. Entonces aquí tengo un factor común, ¿no? Que sería este acá. Y lo puedo factorizar. Entonces aquí voy a tener A transpuesta menos A inversa por B transpuesta su inversa, ¿no? Igual a la matriz identidad. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar este B transpuesta con su inversa y voy a hacer que aparezca, eliminarlo del lado izquierdo y que aparezca en el lado derecho. Para eso lo multiplico por su opuesto. ¿De qué manera? Si aquí tengo A transpuesta menos A inversa por B transpuesta su inversa, y esto lo multiplico por su igual y opuesto, que sería por B transpuesta. De esa manera. Igual a la matriz de identidad, y aquí también multiplicamos por B transpuesta. Entonces lo eliminé, no la variable, ¿no? Lo eliminé de un miembro y estoy haciendo que aparezca en otro miembro. Y recordemos que una matriz por su inversa siempre es la matriz de identidad
en un producto, la identidad, cuando son matrices cuadradas, es como si no existiera. Igual aquí, va a caer simplemente B transpuesta. Entonces, lo ordenamos, vamos a tener aquí que B transpuesta es igual a transpuesta menos A inversa. Ahora hay que hallar B, ¿no? Entonces recordemos la otra propiedad que nos dice que A más B más menos B transpuesta es A transpuesta más menos B transpuesta. La transpuesta de una suma o diferencia es la suma o diferencia de las transpuestas. ¿Qué tengo que hacer aquí? Elevar esto a la transpuesta. Y elevar esto a la transpuesta. Entonces aquí se eliminan esto con esto y nos queda que B es igual a transpuesta, su transpuesta, menos A inversa, su transpuesta. Por lo tanto, la matriz B va a ser igual a menos A inversa, su transpuesta. Ya tengo liberada la matriz B, que es lo que se buscaba. Y para hallar la matriz B, que tengo que hallar la inversa de A, ¿no? Y luego su transpuesta. Entonces, tenemos que partir por Gauss, ¿no? Tenemos aquí la matriz A. Tenemos que añadirle la matriz identidad. Estamos aplicando Gauss, ¿no? Entonces la matriz A es 3, 2, 1, 1. Hacemos la división 1, 0, 0, 1. Dar un poquito más de espacio. ¿Qué va yendo? Okay. Entonces, que sería la matriz A y la matriz identidad, ¿no? Entonces, vamos a hallar la inversa de A. Igual, la matriz A es 3, 2, 1, 1. Acá tendríamos 1, 0 y 0, 1. Tenemos que transformar la matriz A en escalonada reducida. Entonces, la fila 1 multiplicamos por 1/3. Ya sabemos que este tiene que valer 1. También podríamos permutar ahí. También, sí, correcto. Entonces, permutamos. Ya, pues, tomando en cuenta que el de abajo es 1, es una operación más aplicable, ¿no? Más directa. Entonces, hacemos una permutación entre 1 y 2. Es más favorable, ¿no? Está bien. Entonces, aquí tendríamos 1 y 1 y 0 y 1. 3, 2, 1, 0. Entonces, el primer elemento es 1 y ya cumple. El de abajo tiene que ser 0. Entonces, mi fila pivote es la fila 1. Hacemos fila 1 y 2 por menos 3. Entonces, seguimos operando. La fila 1 no cambia. 1, 1, 0, 1. Menos 3 por 1 es menos 3, más 3 es 0. Menos 3 por 1 es menos 3, más 2 menos 1. Menos 3 por 0 es 0, más 1 es 1. Menos 3 por 1 es menos 3, más 0, menos 3. Y ahora este tiene que valer 1. Hacemos fila 2 por menos 1. Solo cambia la fila 2. 1, 1, 0, 1.
Entonces queda 0, 1, menos 1 y 3. Luego este vale 1 y lo de arriba tiene que ser 0. Fila pivote en la fila 2. Entonces aquí tendríamos que es fila 2 y 1 por menos 1. Tendríamos 1, menos 1 más 1 es 0. Menos 1 por menos 1 es 1, más 0 es 1. Menos 1 por 3 es menos 3, más 1, menos 2. Y la fila 2 no cambia, 0, 1, menos 1, 3. Y hemos partido de nuestra matriz A y de la matriz identidad, ¿no? Como hemos estado haciendo. Y se han transformado en la matriz identidad y en la inversa de A. La inversa. Entonces, cuando la matriz A se transforma en la identidad, inmediatamente la identidad se transforma en la inversa. Y aquí tenemos que la matriz inversa es lo que tenemos ahí, ¿no? 1 menos 2 menos 1, 3. ¿No? Pero lo que tengo que hallar es la transpuesta a la inversa. Entonces aquí colocamos A inversa, su transpuesta. Entonces todo lo que es fila lo hacemos columnas. 1 menos 2 y menos 1, 3. Entonces ya tendríamos nuestra matriz A y la A inversa y la transpuesta a la inversa, ¿no? Y nuestra matriz B, de acuerdo a lo que hemos hecho último, es igual a la matriz A menos A inversa su transpuesta. La matriz B va a ser igual a la matriz A, que lo tenemos arriba, 3, 2, 1, 1, menos la transpuesta a la inversa, que es 1 menos 1 menos 2, 3. En definitiva, la matriz B va a ser igual a 3 menos 1 es 2, 2 menos menos 1 es 3, 1 menos menos 2, 3, 1 menos 3, menos 2. Y ahí tendríamos nuestra matriz B. De esa manera aplicamos las propiedades que hemos estado viendo, ¿no? Para hallar esa matriz que nos pide el ejercicio. Y le voy a dejar un ejercicio aquí abajo para ustedes, un ratito, después sacan su captura, un ratito. A ver que no se blanquee. Un ratito. Podemos usar, pero está un poco lenta. Ya. Entonces ahí tienen, ya vemos los 4, ejercicio 4. Y ustedes ya despejan la variable x. Aquí tienen que hallar x. Bien, saquen su captura ahora, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Una pregunta, ingeniero. Claro que sí. Cuando llegue el día del examen, ¿podremos usar formulario para guiarnos de las propiedades?
A los formularios sí, pueden usar formularios, solamente que tienen que tenerlo encima de su escritorio y me lo muestran. Ah, O ya. sea, se hace más de una hoja no va a ocupar eso. Sí, Entonces, gracias. pueden hacer su formulario en una sola plana, no más, ¿no? Y eso lo colocan encima de su escritorio y cuando yo lo vea, ya lo reviso y si todo está correcto, está correcto. ¿Les parece bien así? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Del Ya, ejercicio 4 es sácalo. la matriz de identidad, ¿verdad? Sí, esa I es una matriz de identidad, ¿no? Está acá. Sí, esta aquí son matrices de identidad, ¿no? Esa y acá también, ¿no? Sí, no hay más, ¿no? Está bien eso. Sí, es una matriz de identidad. ¿Ya lo tienes, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Entonces ahora vamos a fijar la fecha, ¿eh? Para que ustedes organicen su tiempo y yo también vaya viendo eso. A ver. Vamos a colocarlo aquí Que no abajo. sea tan pronto. Bien. Entonces nos falta avanzar determinante. Entonces aquí vamos a ponerle práctico. Lo voy a anotar aquí para que quede como constancia. Práctico número 1 y número 2, ¿no? Son el de matrices y determinante. Recuerden que esto tienen que subirlo a la plataforma Moodle, ¿no? De la Gabriel, ¿no? De donde bajan toda la documentación, de ahí lo descargan. Ahí lo tienen que subir. Veamos la fecha. Estamos a 5. Entonces, ustedes pueden subir los prácticos hasta fecha 21/05/2022. Horas 10:00 post meridian. Entonces los prácticos, el práctico 1 y el práctico 2 pueden subirlo hasta esta fecha, hasta esta hora. Les recomiendo que lo suban un día antes, ¿no? Porque a veces ese mismo día algunos están esperando hasta el último minuto, no sé la razón. Entonces, y a veces el sistema está pesado, no puede entrar, o el sistema está en mantenimiento, entonces la recomendación es que lo suban un día antes o 2 días antes. Ahí en el sistema Moodle voy a crear 2 carpetas. Hay 2 carpetitas ahí que no he hecho todavía, pero las voy a crear. En una dice práctico número 1 y en la otra dice práctico número 2, ¿no? Lo he puesto separado para que no sea muy pesado el archivo, ¿no? Que si es muy pesado, a veces no lo acepta la plataforma. No me acuerdo hasta cuánto aceptan. Entonces ustedes tienen que depositarlo ahí en PDF. En PDF. Entonces el práctico, ustedes lo hacen en cualquier formato, no pueden hacerlo en tamaño carta, tamaño oficio, hoja cuadriculada, cuadro pequeño, cuadro grande, sin cuadrícula. Ustedes eligen el formato, ¿no? Una vez lo hacen en físico, le sacan fotos y esas imágenes las transforman en PDF para que el archivo sea sea más liviano, ¿no? Y ese práctico tienen que llevarlo el día del examen, el práctico en físico. Lo suben en virtual a la plataforma, pero el día del examen sí o sí tienen que llevar su práctico para que tenga validez. Eso en cuanto al práctico. Luego el primer parcial, vamos a anotarlo acá también. Primer parcial
que comprende matrices y determinantes, ¿no? Y determinantes. En la siguiente clase ya estaríamos comenzando con determinantes. Entonces, el primer parcial sería, comprende matrices y determinantes. Determinantes cortos son 3 clases. Entonces, el práctico está para el 21. Aquí nos quedarían 1, 2, 3 clases, pero para que no sea tan seguido, va a ser para el 24. ¿Eh? El 24/05/2022. Igual si antes acabamos el tema, ya comenzamos a avanzar lo que es el segundo parcial. Así que no hay ninguna dificultad. Entonces, si hasta antes del 24 ya hemos acabado todo, entonces igual seguimos avanzando. Entonces, para esta fecha sería el primer examen en hora y clase, ¿no? Todo en hora y clase para que no se nos cruce con otras materias. ¿Ya? Y una clase antes le voy a avisar las condiciones, cómo se va a tomar el examen, porque todavía no sé. Ellos iban a sacar un formato de las precauciones, ¿no? Entonces, no sé si eso ya habrá, no habrá, no sabría decir. De todos modos, ese día es el examen. Ahí tienes, jóvenes. ¿Tiene alguna pregunta sobre eso? Ingeniero, Sí, disculpe, le escucho. el práctico 2 es de determinantes. Sí, eso lo voy a subir entre hoy y mañana para que lo vayan haciendo. Y ambos se van a Cada presentar el mismo práctico, día. correcto, el mismo día. Ambos, cada práctico lo hacen separado, ¿no? Lo hacen separado en distintas carpetas y lo suben también en separado, porque si no se va a hacer muy pesado el archivo, ¿no? Y la plataforma de la Gabriel creo que no acepta archivos muy grandes, entonces por eso que lo estoy dividiendo en dos. El práctico va a ser, los dos prácticos van a estar, tienen que subirlo 3 días antes del examen, ¿no? Si es sábado, entonces el domingo, lunes, martes, y 3 días antes del examen, ¿no? Sería el 21. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No podría ser Jóvenes. hasta las 12. ¿Eh? Es que a esa hora casi nadie está conectado y sube rápido. Hasta las 12, ¿qué cosa? No lo entiendo. Ah, la De la hora. hora del práctico. Sí, ¿Del la hora. práctico? No, déjelo a las 10, ¿no? Es que no van a esperar ustedes el último minuto para subirlo, ¿no? Yo me imagino, pienso, ¿no? Que ustedes lo van a hacer práctico días antes, ¿no? No creo que lo estén haciendo esos días, Ah, ¿no? ya. Ya, está bien. Es que es la Entonces, costumbre que casi todo se entrega a las 12. Ya. Está bien, gracias. ok, bueno. Bueno, si no hay más preguntas, sería hasta el día martes. Comenzaríamos con determinante. Y algo que me falta aquí a pensar que es corto, que es matriz simétrica, antisimétrica, esta última parte. Eso unos 20 minutos y ya está, y comenzaríamos con determinante. La unidad de determinante ya las voy a subir también para que el día martes lo tengan a disposición para las clases. Bueno, jóvenes, cuídense, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.